Hola, ¿qué tal, maestros, maestras? Bienvenidos una vez más a su canal Ateneo Educativo. Yo soy su amigo y compañero, el profesor Alejandro Parra Bley. Y bueno, en esta ocasión, maestros, maestras, tenemos nuestro tutorial en relación a las orientaciones de este Consejo Técnico Escolar que se llevará a cabo en el mes de enero, donde la temática pues es muy interesante y nos habla acerca de la nueva escuela mexicana y los materiales de estudio o los materiales educativos o los materiales de apoyo con los que contamos ahora con esta nueva propuesta llamada la nueva escuela mexicana. Así es que, maestro, maestra, bienvenido a Ateneo Educativo. Si no te has suscrito, si no estás siguiéndonos en nuestras redes sociales, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal de YouTube y nos sigas en nuestra cuenta de Facebook como Alejandro Parra, coordinador. Así es que, maestro, maestra, bienvenido, bienvenida. Pues bien, como lo podrás ver en tu pantalla, tenemos las orientaciones para la cuarta sesión ordinaria del Consejo Técnico Escolar, donde se abordará esta temática relacionada con la nueva escuela mexicana y los materiales educativos. Y tiene por ahí un subtítulo muy interesante donde nos habla acerca de cómo podemos abordar estos materiales educativos. Dice así, del trabajo rutinario al trabajo reflexivo y crítico. Es decir, en esta ocasión se hace énfasis de cómo implementar nuestros materiales educativos más allá de una rutina de trabajo, sino más bien utilizarlos a partir de una reflexión, a partir de una observación, a partir de este pensamiento crítico que pues también no solo se fomenta en los alumnos, sino que también tiene que ver con nuestra práctica como docentes. Y tenemos, maestros, maestras, nuestro propósito. Y dice el propósito, reconocer el valor de las aportaciones de los materiales educativos como apoyos para fortalecer la apropiación de la propuesta educativa de la nueva escuela mexicana. Es decir, el propósito de esta sesión, maestro, maestra, pues tiene que ver con el que tú y yo como docentes en este Consejo Técnico Escolar reconozcamos el valor que tienen estos materiales y cómo nos pueden ayudar en nuestra práctica cotidiana, pero también para apropiarnos de este programa de estudio llamado la Nueva Escuela Mexicana, que entró en vigor, bueno, desde el plan de estudios es Plan de Estudios 2022, pero si ustedes recuerdan, lo implementamos a partir del ciclo 2023-2024. Entonces, pues de alguna manera todavía seguimos con esta situación de conocer, de reconocer, de ir apropiándonos de ciertos términos, de ciertos procesos, de ciertas dinámicas, qué son los campos formativos, qué son los ejes articuladores, cómo está ahora dispuesta, diseñada la nueva familia de libros de texto, cómo funcionan los libros de texto, cómo los podemos implementar en el aula, los proyectos, las metodologías, bueno, pues un sinfín de situaciones que seguramente pues poco a poco hemos estado conociendo. Entonces, el propósito de esta sesión es que nosotros precisamente tengamos un acercamiento a esos materiales y les demos un valor en este proceso de apropiación de esta propuesta educativa. Tenemos aquí en pantalla dos cuadros de texto que quisiera yo compartir contigo. El primero de ellos nos habla acerca de los materiales de apoyo como una propuesta para el diseño de actividades para profundizar en los contenidos de los campos formativos. Cuando nosotros hablamos de materiales de apoyo, materiales educativos, debemos de entender que son precisamente materiales que nos van a fortalecer en el diseño de nuestra implementación, en el diseño de nuestra planeación, en el diseño de nuestras actividades de aprendizaje. A veces cometemos el error, maestro, maestra, que el material de apoyo se convierte en el eje de nuestra intervención educativa. Durante mucho tiempo tuvimos como material de apoyo predilecto el libro de texto, porque el libro de texto, si ustedes recordarán en otros ciclos escolares y en otros programas educativos, pues el libro de texto básicamente era una guía de estudio,
donde ya venían los contenidos ordenados de manera cronológica, se abordaban las temáticas y en el mismo libro venía una serie de ejercicios. Y entonces, digámoslo así, que hubo una sobreexplotación de ese recurso donde ya el docente omitía incluso su planeación porque todo iba estructurado de acuerdo a cómo el libro iba presentando los contenidos. Cuando nosotros dependemos de un solo material, pues desafortunadamente nuestra práctica, el diseño de nuestra planeación, el diseño de nuestras actividades de aprendizaje, pues tiende a perder riqueza y a perder valor. En ese sentido nos habla este texto, donde nos señala también en la planeación es necesario que las y los docentes consideren diversos recursos y estrategias didácticas que incluyan actividades lúdicas y retadoras, que generen espacios para la acción, la interacción, el diálogo, la reflexión y la toma de decisiones, proponiendo ejercicios significativos y contextualizados que despierten el interés y la motivación de las y los alumnos. Justamente lo que comentábamos, maestro, maestra, y aquí tendríamos que hacer un paréntesis y lanzarnos una pregunta a nosotros mismos. ¿Qué otros elementos o qué otros materiales yo estoy utilizando o estoy planteando utilizar a partir de mi planeación didáctica? Es decir, en mi plano didáctico tengo el diseño de mis actividades, pero ¿con qué materiales yo estoy proponiendo desarrollar estas actividades? Tenemos nuestro libro de proyectos que ahí está, es un material muy interesante donde nosotros podemos articular. Estoy hablando en secundaria, fase 6, tenemos los proyectos, pero también en fase 5, fase 4, tenemos libros de proyectos con diferentes categorizaciones que podemos llevar a implementar en el aula y que tienen una gran riqueza. Pero además de estos libros, ¿qué otras cosas son las que yo puedo implementar en mi aula? Tenemos, por ejemplo, en algunas escuelas, tenemos apoyo de materiales que tienen que ver con la tecnología, proyectores, pantallas inteligentes, la conexión a Internet, la visualización de diversos contenidos en línea, pero que de alguna manera esto tiene que llevar a que nuestra planeación sea enriquecida precisamente con este tipo de elementos que propicien experiencias de aprendizaje significativo, de aprendizaje situado, e incluso aquí nos habla de actividades lúdicas, es decir, que despierten el interés a partir de los aprendizajes con dinámicas de juego, con dinámicas de, ¿cómo decirlo?, romper con la monotonía que muchas veces tenemos en el aula. Yo sé, maestro, maestra, que es de estar pensando, sí, ya te veo yo tratando con 45, 50 alumnos de secundaria, de primaria, y quieres que yo haga mis actividades lúdicas en un periodo de tiempo muy corto. Definitivamente sabemos que tenemos como docentes pues muchos retos, maestro, maestra, pero de alguna manera es la ruta que tenemos que ir transitando. Hacia allá tenemos que caminar. Nuestra guía o nuestras orientaciones nos presenta una serie de materiales que están a nuestra disposición. Y hay un artículo que nos proporcionan, un artículo titulado Medios y materiales didácticos, mucho más que apoyos para la enseñanza. La autora es Rosa Rothenberg y aquí la autora nos plantea precisamente esta reflexión acerca de cómo los materiales didácticos o medios que utilizamos para enseñar se refiere tanto a aquellos que han sido diseñados con esa finalidad como los que, si bien han sido diseñados con esa intención, adquieren un valor didáctico en la medida que el docente hace uso de ellos con clara intención pedagógica. Libros, revistas, discos compactos, internet, esculturas, pinturas, fotos, películas, programas de radio y de televisión, entre otros. Es decir, ahí están los materiales, pero si no está la intermediación del docente, si no está la mediación del docente frente a su grupo, pues estos materiales no van a tener la trascendencia y el impacto necesario. Y maestro, maestra, lo vimos en pandemia. Lo vimos en pandemia cuando nosotros, a partir de estos trabajos que dejábamos a la distancia, pues era muy complejo que el alumno por sí solo, frente a frente con el libro o frente a frente con un video tutorial
o frente a frente con un material impreso que nosotros le diéramos, pues era muy complejo que de alguna manera el alumno pudiera desenvolver o desdoblar las actividades de aprendizaje como los habíamos planteado. De ahí la relevancia de la función docente ante estos materiales. Entonces, sí, efectivamente tenemos materiales y quiero hacer aquí un énfasis. Tenemos esta propuesta pues de la nueva escuela mexicana, pero no quiere decir que a partir de la nueva escuela mexicana todo lo demás ya no sirve, todo lo demás hay que desecharlo, hay que hacerlo a un lado. No, si hay materiales, si hay recursos que a ti te son útiles en tu práctica cotidiana, maestro, maestra, pues ¿quién te va a impedir que los utilices? Recordemos que nosotros tenemos, dentro de esta misma propuesta de la nueva escuela mexicana, tenemos este concepto de contextualización, tenemos este concepto de codiseño, donde nosotros, a partir de las necesidades que observamos en nuestra escuela, nosotros tenemos esa libertad y esa capacidad autogestiva de determinar qué contenidos podemos ir, con qué contenidos podemos ir enriqueciendo no solo nuestra planeación, sino nuestra práctica cotidiana. Entonces, en ese sentido, tenemos este artículo. El primer recuadro dice, leer un libro de texto supone hacer uso de una serie de estrategias lectoras que son parte o están dentro de un campo disciplinar específico. Es decir, a veces creemos que la lectura tiene que solamente encasillarnos con una temática relacionada a nuestra materia. Pues resulta que ahora con esta condición que tenemos de la integración curricular, pues hemos visto que hay textos, que hay lecturas o que hay documentos que pueden conectarnos con otros saberes y no necesariamente los propios o exclusivos de una sola disciplina o materia. Luego dice aquí, pensar hoy en la posibilidad de desarrollar una mirada crítica supone ofrecer a los chicos algo diferente de lo que ya consumen. Es decir, hoy en día tenemos alumnos que están expuestos todo el día, prácticamente todo el tiempo, a información a través de medios digitales. Pero esa información no supone per se aprendizajes. Es decir, la información les llega a nuestros alumnos, pero ¿qué clase de información? Es necesario que nosotros trabajemos conceptos a partir del pensamiento o del desarrollo del pensamiento crítico. Es decir, toda esta información que el alumno recibe a través de plataformas, a través de internet, a través de tabletas y un montón de dispositivos que ellos tienen a su alcance, toda esta información necesita la intermediación del docente. ¿Para qué? Para que finalmente se den los aprendizajes. Es decir, entonces la tecnología por sí sola, la inteligencia artificial por sí sola, pues no nos va a generar los aprendizajes que nosotros pretendemos en nuestros alumnos. Finalmente, lo que decíamos, el docente tiene un rol valioso como mediador. Es quien puede enseñar a discriminar la información, quien puede ayudar a decidir qué vale la pena leer y qué no. Ese, maestro, es el papel que tú y yo como docentes pretendemos o debemos pretender desarrollar en nuestra práctica educativa. Quizá hoy como nunca nuestros alumnos tienen el acceso a la información a un clic de su dispositivo. Sin embargo, refiero y recalco, eso no significa aprendizaje. El aprendizaje es resultado de un proceso donde nosotros llevamos a los alumnos a una reflexión, a un análisis, a desarrollar esta situación que tiene que ver con el pensamiento crítico. Es decir, esta información que se nos presenta, ¿tiene valor, no tiene valor? En un poco, pues, haciendo memoria de lo que implica la epistemología, es decir, cómo a través de la epistemología se da este reconocimiento de lo que es conocimiento científico y de lo que no es conocimiento científico. Entonces, en este sentido, nosotros tendríamos también que hacer este proceso de mediación con nuestros alumnos. Finalmente, tenemos ya pues los elementos donde se nos proporcionan algunas ligas donde podemos acceder o accesar a estos materiales con los que viene acompañada la propuesta de la nueva escuela mexicana. No me voy a meter a profundizar en cada uno de ellos, ya tú lo podrás hacer en su momento, pero básicamente nos habla del sitio de internet
donde tenemos los libros de texto gratuitos, es decir, el Conalite. Ahí tú ingresas y tienes acceso a toda la familia de los nuevos libros de texto en esta propuesta de la nueva escuela mexicana. Además, también tenemos otro sitio web donde si tú eres maestro o maestra de telesecundaria, pues ahí tú vas a poder encontrar precisamente los textos específicos para esta modalidad educativa. Y finalmente tenemos un sitio web donde se nos proporcionan materiales de apoyo para la apropiación del plan y programas de estudio 2022. Y ahí vamos a poder encontrar, mira, qué interesante, cuadernillos para fomentar el desarrollo de habilidades de la lectura, escritura, matemáticas y otras disciplinas, infografías sobre temas relacionados con campos formativos, estrategias didácticas, fichas coleccionables sobre diversos temas, recursos audiovisuales, en fin. Ahí están los recursos, maestro, maestra. Yo creo que al igual que en otras propuestas educativas, los recursos ahí están. Más bien, nosotros tenemos que darnos a la tarea de organizar nuestra planeación didáctica y hacer el mejor uso de aquellos materiales que resultan, ¿cómo decirlo?, de mayor impacto en nuestra comunidad y en nuestro contexto. Definitivamente, yo te puedo hablar de aquellos materiales con los que he tenido mejores resultados, pero recordemos que cada contexto y que cada escuela tiene sus características diferentes. Entonces, pues en ese sentido, maestro o maestra, siempre tenemos un menú de opciones. Yo de manera muy personal te puedo aconsejar que utilices aquellos que te han resultado de una mejor manera en la intervención de tu grupo en el día a día. Y pues bueno, maestro, maestra, llegamos al fin de este tutorial. Ojalá que lo que abordamos aquí de una manera pues muy general te dé la pauta para profundizar en aquellos materiales de apoyo que, bueno, pueden ser útiles en tu práctica educativa. Pues bien, maestro, maestra, aquí están nuestras redes sociales. Te invito a que nos sigas en nuestra cuenta de Facebook. Estamos como Alejandro Parra, coordinador, y también que te suscribas a nuestro canal de YouTube en Ateneo Educativo. Si no estás suscrito, te invitamos a que te suscribas, a que le des like y a que compartas nuestro material para que cada día más esta comunidad, este proyecto llamado Ateneo Educativo siga creciendo. Así es que maestro, maestra, un gusto volverte a saludar y nos vemos en la próxima.